martes y miércoles. Los primeros días pues estaba la presión súper alta, nunca había pasado cosas así. Quienes me decían esto de la presión, que sentían que viajaban y que volaban, decían, son exagerados. Y pues sí, estaba a 160, 100, 110, imagínense usted, estaba súper alta. Pero gracias a Dios, para el día viernes que fuimos con el médico ya está normalizado todo. Al parecer también fue un tema de un antibiótico que me estaban suministrando el que activó esto. Pero para Dios es toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Después de un tiempo oré al Señor y le dije, Señor, pues yo declaro que no soy hipertenso, ¿cómo soy tu hijo? ¿Cuántos dicen amén? Y me daba temor eso de la hipertensión, pero oré de rodillas y Dios respondió. ¿Cuántos dicen amén? Así que dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Bien, ¿sí vamos a ocupar esto? Que fueron por pilas, sí, es eso. Bueno, gracias a Dios, gracias por todos los que nos visitan. Me avisan cuando ya estemos en radio, por favor. Ya estamos, bien. A todos los que nos oyen a través de 87.7 FM, les damos la más cordial bienvenida a su programa de Iglesia de Cristo Siquem, siendo edificados en la verdad. Recuerda, puedes llamarnos al 55 1008 72 87, 55 1008 72 87. Llámanos o escríbenos, queremos comunicarnos contigo. Cualquiera que sea tu necesidad, queremos decirte que podemos apoyarte. Cristo tiene la respuesta. Así que recuerda, 55 1008 72 87. Visítanos, estamos en Mariano Escobedo número 88, Colonia Zaragoza, en Ciudad Nicolás Romero. Así que nos puedes visitar los días jueves de la familia a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Domingos 11 de la mañana, jueves 7 de la noche. Y recuerda que también si nos oyes en algún otro lugar más pegado a la Ciudad de México, te puedes contactar con nosotros para que te demos las diferentes ubicaciones que tenemos. En Facebook somos Iglesia de Cristo Siquem. Así que les damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Cristo Jesús. También a los que nos ven en Facebook Live les damos la más cordial bienvenida. Bien, pues vamos a continuar hablando de la familia. Tenemos un tema muy importante los jueves, que es el diseño. He tenido muchas enseñanzas, un servidor, en bodas, porque bueno, me ha tocado casar a algunas personas, ¿verdad? Y en algunas bodas comunitarias, este fin de semana en otra boda. Y es impresionante ver a lo largo de la vida que el Señor me ha permitido tener como ministro, que muchas personas llegan a la iglesia y cuando escuchan este tema de la familia, pareciera que los pastores no tienen esta enseñanza hoy, pero pareciera que la familia no les interesa. Con que vengamos al servicio 2 horas y tengamos una apariencia y regresemos a una rutina, parece ser suficiente. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Diga conmigo, la familia es un diseño divino. ¿Es un diseño qué? Divino. Ya hemos dicho que actualmente muy pocos acceden a dicho diseño. Muy pocos ¿qué? Acceden a dicho diseño. ¿Por qué? Porque hoy tenemos consanguíneos, parientes, tenemos progenitores, a través de la iglesia o el civil, es una sociedad conyugal la que hay actualmente, porque para acceder al diseño de la familia, diga conmigo, necesitamos la revelación de Dios. ¿Qué se necesita? La revelación de Dios. Hoy parece que un grupo de personas, un puñado de gente que vive debajo de un techo, son familia, solamente porque pues fueron sus progenitores, tienen consanguíneos que se les llaman hermanos, pero pareciera que de alguna manera eso es la familia. Y estamos tan lejos, porque tristemente hoy tenemos esta gente junta, pero sin amor. ¿Lo ha notado? Llegamos a casa, abrimos la puerta, iniciamos el día sin preguntarte cómo te fue ayer, cómo estás hoy, qué necesitas. Pareciera que todo gira en torno a una rutina, y eso no es el diseño divino. Diga conmigo, eso no es ser familia. Eso no es ser ¿qué? Familia. Eso nos hace parientes. Pregúntate tú, ¿qué tienes en tu casa? ¿Familia o parientes? Te pregunto a ti. ¿Cuántos dicen amén? No nos hace familia la sangre. Eso nos hace parientes. ¿Qué nos hace? Parientes.
Porque para nosotros poder acceder a dicho diseño, tenemos que ir a la fuente original. Y vamos a abrir los textos bases nuevamente en Efesios, capítulo número 3, por favor. Efesios capítulo 3. Los que son cristianos aquí, la carta del apóstol Pablo a Efesios lo encuentran entre Génesis y Apocalipsis. Amén. No hay falla. No vaya a buscar en el libro del Mormón. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a dar lectura todos en voz fuerte. Lo espero unos minutos, unos segundos más. ¿Ya estamos? Bueno, quien no trae su Biblia puede usar la pantalla, la tenemos aquí enfrente. Vamos a leerlo todos en voz fuerte. 1, 2, 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. 1, 2, 3. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Otra vez diga conmigo, en los cielos y en la tierra. Nosotros lo primero que debemos entender es lo que estamos hablando acerca del diseño de la familia. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el ¿quién? Padre. ¿Cómo presenta a Dios? Como Padre. De hecho, si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Nuevamente. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice? Bendito seas el Dios. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo presenta a Dios ahí? Otra vez, ¿cómo lo presenta? Como Padre. Como Padre. Entonces nosotros le estamos viendo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora leamos el versículo 2, por favor. 1, 2. Ese es 1, 3, me parece. Uno antes, por favor, un versículo antes. Listo. No, ese es el 3. Gracias. 2, 1, 2, 3. Gracias y paz a vosotros de Dios. ¿De Dios qué? ¿De Dios qué? ¿Cómo presenta a Dios? Como Padre. La pregunta que deberíamos hacernos es por qué inicia el apóstol Pablo después de los saludos que da. Inicia hablando acerca de Dios, pero Dios como Padre. ¿Dios como qué? Padre. Diga conmigo, Dios como Padre. Más fuerte, diga conmigo, Dios como Padre. Permítame tantito. Sí, ok. Bien. Gracias a Dios. Bien, presenta a Dios como Padre. Si le podemos dar un poco más de volumen, por favor. Y esto, la respuesta la tiene en la misma historia. Cuando nosotros vemos la historia de Éfeso, ¿la historia de qué? Éfeso. Ellos tenían una deidad matriarcal. ¿Una deidad qué? Matriarcal. Por lo tanto, vemos que tenían una diosa. ¿Una qué? Diosa. Y si nosotros vemos en Éfeso la adoración y lo que se movía en estos aires era el matriarcado por completo, que era el matriarcado. Ahora, es bien importante lo que hace el apóstol Pablo al escribir la carta, porque lo primero que comienza a definir es el problema. ¿Es el qué? Problema. Y presenta a Dios como Padre. ¿A Dios como qué? Padre. Fuerte otra vez. ¿A Dios como qué? Padre. ¿Cuál era la situación en Éfeso? Que había un matriarcado, se adoraba a una diosa. Nosotros no vemos al apóstol Pablo que venga en ese momento a decirles, a ver, los efesios están mal por adorar una diosa, se van a ir al infierno, hijos del diablo. No, sino que comienza a presentar la solución. ¿La qué? La solución. Y el problema de la iglesia actual es eso, que habla mucho el problema, pero no tiene la solución. ¿Por qué? Porque vemos que venimos a la iglesia
¿Y cuántas veces nos hablan del problema? Ya lo sabemos, ¿sí o no? El problema no es el problema, valga la redundancia, sino aquí la situación es cómo lo vamos a resolver. Diga conmigo, hay un problema en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a qué? A resolver. Entonces vemos que presenta a Dios como Padre. ¿Cómo lo presenta? Como Padre. Esto porque en Éfeso se adoraba a una diosa. Ya lo hemos entendido, escúcheme. ¿Qué quiere decir? Que cuando la familia no tiene un orden, no tiene un qué? Orden, no tiene el diseño divino, constantemente va a estar mal. ¿Por qué? Porque de la familia se desprende todo. Nosotros podemos tener buenos médicos, pero si esos médicos no tienen una familia sana, su trabajo puede ser equivocado. Nosotros podemos tener buenos licenciados, pero si esos licenciados no están bien en su casa, las cosas van a estar mal. Por lo tanto, todo socialmente se desprende ¿de dónde? De la familia. Y la iglesia no es la excepción. Nosotros como iglesia no podemos estar predicando ahora en contra. Y hermano, que tú estés bien y que tu familia, quién sabe dónde esté. Cuando a Dios, el diseño que plantó desde el principio en Adán y Eva, lo vamos a ver más adelante, en Adán fue la familia. El primer huérfano no fue Caín, el primer huérfano fue Adán, porque el padre de Adán fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y después vamos a ver cuándo le entrega, porque está todo en Génesis 2. Y el primero que falló al diseño fue Adán. Por herencia nosotros recibimos una falla. ¿Una qué? Falla. Dese cuenta, humanamente el hombre sin Dios no es capaz de llegar al diseño de la familia. Humanamente el hombre sin Dios no es capaz de retener a su familia, porque tenemos ciertamente siempre extremos. Un extremo, un padre que se afana en el trabajo y que piensa que por mucho trabajar y ser buen proveedor es padre. Discúlpame, no es lo mismo ser proveedor que ser padre. Y hay gente que es buen proveedor, pero no es padre. Una madre de igual manera que a lo mejor sobreprotege a sus hijos, que está allí con el cuidado, puede pensar que por eso es madre, pero la sobreprotección no nos hace madres. ¿Me está entendiendo? De hecho, que tú estés en tu casa todo el día y cocines, y que aunque les hagas de comer a ellos y los lleves a la escuela, no te hace madre. Quizás eres buena tutora, buena cuidadora. ¿Me está entendiendo? Dile al de al lado, debemos de tener cuidado. En Efesios 2:19 nuevamente nos habla de la familia, por favor. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Bien. 2:19. 2, estamos en el 1:19. Ok. 1, 2, 3. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Miembros de la familia. ¿De quién? De Dios. Cuando leímos el 13 y el 14 del capítulo 3, dice: de quien toma nombre toda familia en los ¿qué? Cielos. ¿Qué hay en los cielos según este texto también? Familia. Escuchen. Y eso es lo que debemos aprender. Nosotros no siempre vamos a ser iglesia. La iglesia solamente es una parte subjetiva dentro del propósito eterno de Dios. Escuche lo que acabo de decir. Algunos dirán: yo no entiendo eso. Bueno, se lo voy a explicar. ¿Qué es algo subjetivo? Por ejemplo, ¿qué es algo subjetivo? ¿Saben qué es subjetividad? Algo temporal. ¿Qué más? Algo relativo. Quiere decir que es algo importante, pero no es lo más. Escuchó lo que dije. Es algo que importante, pero no es lo más importante. Por ejemplo, ¿qué es subjetivo de estas dos cosas que le voy a decir? ¿Qué necesita su hijo más? ¿Que usted trabaje más o que usted lo ame más? Pero se necesita trabajar. Pero si usted pone el trabajo sobre el amor, entonces está siendo una persona ya lo entendimos. Eso es subjetividad. Ahora, la iglesia es subjetiva. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a ser iglesia. Pero pregunta, ¿siempre vamos a ser familia? Claro que sí. De hecho, en el cielo, ¿qué hay? Familia. Cristo dijo: no volveré a tomar más del fruto de la vid hasta que lo hagamos juntos en la casa de mi Padre. ¿De mi qué?
padre. Por lo tanto, debemos entender que después de esto que estamos haciendo aquí, vamos a continuar con el diseño de la familia. Por lo tanto, la familia no es subjetivo, sino es algo objetivo. ¿Es algo qué? Objetivo. Digan conmigo, somos miembros de la familia de Dios. El problema es que hay muchos hoy que son miembros de una iglesia, pero no miembros de una familia. Y más adelante vamos a explicar algo que a muchos les va a pegar. Hay muchos aquí que a base de no tener buenos maestros tienen dos familias, y eso es una mentira. Dos familias, sí. Yo he escuchado quien dice mi familia espiritual y mi carnal. ¿Por qué si ya no estás en Adán? Se supone que estás en Cristo. El problema es eso, que muchas veces aquí has logrado el vínculo de la familia, pero en tu casa no. Y en tu casa, ¿sabes qué tienes? Parientes. No deberíamos de tener dos familias. ¿Cuántas familias tiene Dios? ¿Y tú por qué tienes dos? Dile al de al lado, duro pero cierto. Dile, ¿cuántas familias tienes al de al lado? Dile, ya vi, usurpador. Dale ese aplauso al Rey de Gloria. ¿Amén? Bueno, yo quiero creer que algunos que todavía no llegan a este nivel de revelación dicen que tienen dos, la espiritual y la humana. No quiero que salgan con que tienen 4 o 5. Porque bueno, eso ya sería otra onda y hay que pasar a administración urgentemente. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, ¿cuántas familias tiene? ¿Y tú? Pregúntale al lado, ¿cuántas familias tienes? Yo conozco gente, pastores que dicen mi familia espiritual. No, discúlpeme. Yo solo tengo una familia y de verdad mi esposa lo sabe y la gente que trabaja en el ministerio con años conmigo lo sabe. Yo solo tengo una familia y es esta. Y sabe, yo en algún momento le decía a un pastor, ¿sabe quiénes de su iglesia realmente han entendido la verdad de Cristo? Me dice, ¿quiénes? Los que en sus eventos invitan a la gente espiritual. Cuando tienes eventos, ¿a quién consideras? ¿A tu sangre o a tu espíritu? En los momentos de dificultad, ¿a quién consideras? ¿A tu sangre o a tu espíritu? La palabra del Señor dice que ya morimos a Adán y nosotros, lo único que tuvimos que hacer para recibir la herencia de Adán es nacer. ¿Es qué? Nacer. Quiere decir que entonces cuando tú hablas de dos familias es porque todavía eres medio espiritual, pero todavía medio carnal. Nuestro deber debería de ser llegar a tener una sola ¿qué? Quiere decir que la familia espiritual es la que predomina en todo y que en tu casa no tengas mucho, lo voy a decir con mucho respeto, solamente consanguíneos, sino que realmente tu hijo, aunque es tu hijo, llegue a ser tu hermano en la fe. Eso sería el verdadero reto. Que en tu casa también sea tu primer familia, y si tu casa sería tu familia espiritual primaria, sería tu primera iglesia. Pero como hoy no tenemos eso porque los pastores no nos enseñan todo eso, ¿cómo estamos los cristianos? Todos al revés. ¿Me está entendiendo? Yo conozco pastores de verdad que quieren que los líderes, porque tienen eso, ahora se tienen muchos líderes, ¿no? Pocos son hijos. Aquí no hay líderes, aquí el Señor no tiene líderes. Porque la palabra del Señor no habla de líderes, habla de obreros. ¿De qué habla? Obreros. Dile al de al lado, aquí no hay líderes. Y aquí el primer obrero es un servidor. ¿Cuántos dicen amén? Somos obreros. Escúchenme. Y yo lo que queremos, que los líderes estén aquí. No importa que tu familia no esté, no importa que no venga, tú sirve. ¿Cómo? Si según Hechos 2, la iglesia inició en familias, en casas. Y no se refería a estas casas, no se estaba refiriendo a los tabiques. Se estaba refiriendo a las familias. ¿Dónde nació la iglesia? En familias. Dile al de al lado, ¿en tu casa hay iglesia? ¿O tú eres de los que dice vamos a la iglesia? Aleluya. Dan un aplauso al Rey de Gloria. Ya me entendió lo que acabo de decir. ¿Tú eres de los que dices vamos a la iglesia? Dile al de al lado, no solo es, dile al de al lado, no solo es ser iglesia, sino hacer iglesia. Porque algunos dicen que son, pero la pregunta, ¿hace? ¿En tu casa ya es también una iglesia? Porque estamos hablando de la iglesia de Cristo, los convocados a salir. O sea, tú puedes llegar a tu casa y sentarte y decir, vamos a leer la palabra, y pasa eso. Y no solamente leer la palabra, digo, no, tampoco quiero estigmatizar ahora con que nos volvamos sanfranciscanos, ni san agustinos, ni nada de eso. Pero realmente se puede generar un ambiente espiritual en tu casa, o cuando comienza a hablar el viejito de Dios, los niños se duermen.
O cuando comienza a hablar el viejito, los adolescentes se burlan. Eso es porque no hay una unidad. ¿Me está entendiendo? Hay mucho que hacer en nuestras casas. Dile al lado, no solamente tengas una casa, ten una familia. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Ven? ¿Quién vive? Y a su nombre. Efesios capítulo 5, vámonos ahora. Se da cuenta, todos lo estamos sacando de Efesios, pero también hay más textos que nos hablan de esto. Solamente es porque queremos entrar en la esencia de esta carta que el apóstol le escribe a una iglesia que está en medio de una sociedad matriarcal. Yo les decía la vez pasada, ¿cuál es el problema de hoy? Hoy hay matriarcado en la sociedad. Podríamos decir que estamos como los efesios, los de Efeso. ¿Somos como los de Efeso? No, tenemos un problema mayor. Qué bueno que fuera puro matriarcado. Lo solucionaríamos con padres y tendríamos que trabajar solo en paternidad. Y no me estoy refiriendo a ahora estos falsos ministros que se creen padres espirituales y les ven las vidas que tienen y pues tienen bien descuidada su casa. No me refiero a esa falsedad, no. Me estoy refiriendo a la paternidad que se debe desarrollar en el diseño divino. ¿En el qué? Diseño divino. Escuche. Si nosotros entonces estamos entrando y accediendo al misterio de Dios, lo primero que debemos entender es qué tipo de sociedad nos rodea. Dile al lado, ¿sabes qué sociedad nos rodea? Algunos dicen, no, y ni me interesa. Ya lo habíamos dicho aquí. ¿Qué sociedad nos rodea? A ver, examen. ¿De qué estamos hablando? ¿De patriarcado? ¿De matriarcado? Porque yo escuché un video donde dice, el patriarcado es un juez que nos juzga al nacer. ¿Sí lo he escuchado? ¿No? Un violador en tu camino de la sociedad feminista en México. El violador eres tú. Ok. Es feminismo. ¿Es lo mismo que matriarcado? No, señores. Pero podríamos decir que entonces tenemos un problema. Ellas dicen que hay patriarcado y otros dicen que hay matriarcado. Entonces, ¿qué tenemos? Eso, ya lo habíamos dicho. Tenemos una sociedad que diversa. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de una sociedad fragmentada. De una sociedad que... ¿Sabe cuál es el problema? No una sociedad fragmentada, una familia fragmentada. Porque la base de la familia es el amor. Y el problema es eso, que en nuestras propias casas, cada quien tiene un rollo diferente. Luego los papás ni siquiera saben qué onda con los hijos. Los hijos no les interesa nada de los padres, mucho menos de los hermanos. O sea, hablamos de una sociedad fragmentada, no solamente una sociedad, sino de una ¿qué? Familia. ¿De una qué? Familia fragmentada. Dile al lado, no permitas que se fragmente más tu familia. Dile, ese es tu trabajo. ¿Ese es qué? Tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo en voz fuerte y 23. 1, 2, 3. Mire, usted se da cuenta cuando en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 comenzamos a hablar acerca de la familia. Pero aquí ya nos está hablando del diseño. ¿Del qué? Diseño. Y nos dice primero, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y lo que explicaba la semana pasada, pareciera que entonces la Biblia es machista. Y yo se lo dije leyendo, explicándolo. Machista no es la Biblia, sino quien la lee. Porque si decimos que la Biblia es machista, le estamos dando una función como de un ser humano. Y la Biblia no es un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Al final es un libro divino, inspirado, pero sigue siendo un libro. ¿Cuántos dicen amén? Ese libro tomó persona y se llama Cristo ahora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos decir que entonces esas letras son machistas, porque estaríamos diciendo que tiene vida propia. Y no es así, sino quien le da vida es quien la interpreta. ¿Cuántos dicen amén? Y dijimos algo claro, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El reto no es para las mujeres. ¿Para quién es el reto? ¿Por qué? Porque no dice que estén sujetas como se les dé la gana a cada uno de nosotros. Dice que las mujeres van a estar sujetas a sus maridos, pero no como a ellos se les dé la gana. No como su apellido le enseñó, no como le enseñó la institución, ni la iglesia, ni la religión. No. Porque hay denominaciones que ya pusieron patrones y formas, y esta es la manera, y la mujer se calla y se sienta. Escúcheme, eso es interpretación de hombres.
Yo conozco iglesias que no permiten que prediquen las mujeres, ¿lo han escuchado? Que no permiten. Y por ejemplo, las mujeres que usan pantalón son hijas del diablo. Porque sacan el texto del profeta del Antiguo Testamento, donde dice: no usará la mujer traje de ¿qué? De hombre. Pero ¿por qué no aplican todo el texto? Y hablan de cuando tienen que mutilar a los hombres. Porque el texto viene con un contexto. Cuando dicen amén. Y además no dice pantalones, dice traje. ¿Dice qué? Traje. Yo conozco una mujer que una ocasión escuchó que el pastor dijo que las mujeres no deben usar pantalones, y sacó todos sus pantalones, sus jeans y todo. Le dijo: mire, como usted dice que los pantalones son de los hombres, se va a poner mis pantalones. Y el pastor se enojó: no, ¿por qué me ofende? Porque realmente la Biblia no se está refiriendo al pantalón, se está refiriendo al corazón. Y en este tiempo bíblico no existían ¿qué? Pantalones. Pero el problema es que la iglesia mucho tiempo, con corriente pietista, Pete Jacob Spener fue uno de los que impartió mucho pietismo y mucha esta santidad de externa, o la ultrasantidad que es de afuera, que tiene que ver con cómo te viste. Y en algún tiempo usted conoció las iglesias de falda larga, de cabello largo, de lengua larga. No, esas no, ¿verdad? Bueno, todo largo. Pero ya no estamos en eso. O sea, y el problema no fue la Biblia. ¿Quién fue el problema? El hombre que la interpretó. ¿Me está entendiendo o no? Porque la Biblia no se refiere a eso. Y yo conozco iglesias donde no permiten que las mujeres prediquen. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que deben de estar presidiendo son hombres solamente. Y yo le pregunté a ese pastor ignorante, le digo: entonces los ministerios son sexuales, ¿verdad? Y se dice: ¿qué sacó de onda? ¿Cómo sí? O sea, cuando hablamos de pastores, profetas, son ministerios sexuales. Es lo que me están diciendo, ¿no? Si están diciendo que la mujer no puede, es porque son ministerios, ¿qué? Sexuales. Y que esos ministerios están definidos unos para hombres y otros para mujeres. Y eso es antibíblico, eso es pura ignorancia. Porque nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles una colaboradora del apóstol Pablo, quien fue quien presidió la iglesia de Filipos. Y entonces el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Y quien presidió y quien inició la iglesia de los filipenses fue una mujer llamada Lidia. Pero eso no te lo predican. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Entonces aquí el texto no está hablando de que las mujeres deben de vivir marginadas como árabes, con sus turbantes, y se deben dejar pisotear. No. El texto está diciendo que los hombres deben de parecerse a Cristo. Porque dice: mujeres, sujétense a su esposo como al Señor. Entonces, varones, nuestra chamba es ponernos no a pensar, sino a reflejar a Cristo, para que nuestras esposas entonces se puedan sujetar. ¿Y qué se establece cuando una mujer se sujeta a su esposo? Un orden. ¿Un qué? Orden. ¿Sabe qué no hay en las familias hoy? Porque cada quien hace. Que esté la mujer sujeta no quiere decir que no tiene opinión. No. Al contrario, está hablando de un trabajo en equipo. ¿En qué? Equipo. Siguiente versículo, por favor. Léalo más fuerte. 1, 2, 3. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Pero no dice es cabeza de la mujer como él quiere. Dice: es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y cómo Cristo gobernó a la iglesia? ¿Cómo la conquistó? Con amor, muriendo por ella. Entonces, ¿quién es el primero que debe de morir a su viejo hombre en una familia? El hombre. Si tienes un varón cerca y dile: ¿ya moriste a tu viejo hombre? Y algunos dicen: no, pues como que apenas andamos en eso. Aquí le ayudamos, no se preocupe. Amén. Dile al de al lado: hay que morir al viejo hombre. Entonces dijimos que esto establece un orden. ¿Un qué? Orden. Porque entonces la palabra cabeza, dijimos que es la palabra kefalé. ¿Sí lo recuerda o no? ¿Es la palabra qué? Kefalé. ¿Qué palabra es? Kefalé. Y pues esa palabra quiere decir la persona, la parte más vulnerable, lo que une una escuadra. Una escuadra tiene una cabeza triangular. Para que haya una unidad entre dos extremos, se necesita el kefalé, que es la parte que une estos dos extremos. Entonces, esa cabeza es ese kefalé. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando una familia no tiene este orden, no va a haber unidad. Dile al de al lado: el desorden provoca desunión. Caos. ¿Qué provoca? Caos. Y donde hay caos hay tinieblas.
Génesis 1 y 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir que donde hay un desorden, va a haber tinieblas. Dile al lado, toda familia en desorden, toda casa en desorden, tiene tinieblas. ¿Lo está entendiendo? Cuando no entramos a un orden, va a haber tinieblas. Por lo tanto, el desorden atrae las... ¿Qué atrae el desorden? Dile al lado, ya quítate los tinieblas. Amén. Ya quítate lo que. ¿Sí se acuerda usted de un luchador, verdad? Yo no, en mis años algunos dirán, ¿quién? Ahora ya es John Cena y no sé quién es. No, en mi tiempo eran tinieblas. Y en la lucha, ¿verdad? Que andaba con él. Pues algunos no son aquí tinieblas, pero sí son en la lucha. Pitufos espirituales, por desordenados. Amén. Voltea a ver qué cara tiene el de al lado, de alucha o de tinieblas. Dan un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Primero de Samuel 2:12. Primero de Samuel 2:12, y nos habíamos quedado. Primero de Samuel 2:12. Vamos a ver el caso de Elí, sumo sacerdote y juez de Israel. Elí era el penúltimo juez de Israel, y vamos a explicar un poco de esto. Ahí está bien. Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. ¿Qué no tenían? Conocimiento de Jehová. Otra vez, que no tenían, pero eran sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Quién los ordenó? Su papá, llamado Elí. ¿Cómo eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Dios? Dice la palabra que eran hombres impíos. ¿Hombres qué? Escucha lo que vamos a hablar. Elí, un sumo sacerdote y penúltimo juez de Israel. Cuando el pueblo de Israel, después de que son liberados de los 450 años de esclavitud que pasó en Egipto, el pueblo de Israel sale. Y una vez que sale, Dios le promete Canaán, ¿no? Que es la tierra donde fluye leche y miel. Al introducirse a Canaán y comenzar con el gobierno, y durante el tiempo de los 40 años del desierto, el pueblo de Israel no tenía un gobierno como el que hoy tiene o como el que tuvo de reyes. Porque antes de que existieran los reyes, recordando que existían reyes de Israel y reyes de Judá, que aunque Israel es toda una nación, Judá era una de las tribus más prolíferas o más grandes que tenía el pueblo de Israel. Bueno, durante este tiempo antes de que llegaran los reyes, se gobernaba Israel por jueces. ¿Por qué se gobernaba? ¿Por qué se gobernaba? Y él es el penúltimo juez de Israel. ¿Quién fue el último juez de Israel? Samuel, que no fue sumo sacerdote, sino fue profeta. Profeta y juez de Israel. Él fue el penúltimo. El antepenúltimo, ¿ya sabe usted quién fue? Ya se lo había dicho. Digo, esto ya lo habíamos hablado. ¿Sí lo recuerdan? Rápido. El antepenúltimo juez de Israel. ¿No? Que vamos a hablar más adelante de él para que veamos de dónde recibe la herencia Elí. Se rinde. El antepenúltimo juez de Israel fue Sansón. Ya sabrá de dónde viene toda esta mezcolancia que pasó Elí, ¿no? Bueno, pasa algo con Elí. Elí es un juez, y le quiero decir algo, era de los mejores jueces de Israel. Porque un juez lo que hacía era juzgar. ¿Era qué? Juzgar. Juzgaba el pueblo, y además cuando habían asuntos, cuando se tenía que hacer algo, juzgaba. Pero en base o con base ¿a qué? Mejor dicho, con base a qué juzgaba Elí. Pregunto. Por ejemplo, un juez en México, ¿con base a qué juzga? Más que la política. Supongamos un supremo juez de México, que ya no tiene que ver con leyes, porque ustedes se están evocando a las leyes penales, cívicas,
laborales, industriales y demás. No, un sumo juez como el que era Elí, porque Elí no era un juez de un juzgado, Elí era un juez de toda una nación. ¿En base a qué tendría que juzgar un juez o un sumo juez aquí en México? Por ejemplo, el juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿En base a la qué? Constitución. Entonces, y Elí, ¿en base a qué juzgaba? A la Constitución. Su base de juicio era la Constitución de Israel. ¿La Constitución de quién? Israel. Y entonces aquí nosotros vemos un Elí que era padre de dos hijos, Fines y Ofni. Dos hijos tenía. ¿Cómo se llamaban? Fines y Ofni. Sus dos hijos, pues él tendría que haber sido un padre. Pero ¿qué cree? No fue padre. Fue buen juez. Fue buen sumo sacerdote, pero no fue padre. Porque sus hijos murieron por dar un servicio equivocado a Dios. Ellos murieron por no conocer a Dios, por ser gente impía. ¿Gente qué? Impía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que una persona conozca de Dios quiere decir que debe de ser un buen padre? No, señor. Y ese es el problema de muchos, que piensan que por venir a la iglesia, escuche lo que voy a decir, por venir a la iglesia Dios va a solucionar sus problemas. No, discúlpeme, son sus problemas, no de Dios. Cristo ya dio solución a todo. Dios ya dio solución a todo a través de una persona, Cristo Jesús. Con Él, según lo que nosotros escuchamos que dijo en la cruz del Calvario, consumado es, tetelestai en griego, quiere decir todo se acabó. Él ya vino a poner solución al problema que había entre el cielo y la tierra. Colosenses 1 dice que reconcilió el cielo con la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, los demás problemas inalterados son nuestros. ¿Y quién los debe solucionar? Y vemos que Elí no tenía esto. Elí tenía lo que hoy muchos cristianos tienen. ¿Sabe qué piensan muchos? Espérenme, le voy a explicar algo. Que pasan muchos papás que piensan que trayendo a sus hijos al culto algo va a pasar que los va a cambiar. Cuando eso es un trabajo de casa. Amén. Agárrense fuerte porque comenzamos. Muchos tienen el síndrome de Elí. Dile al lado, síndrome de Elí. Dile, hay que escanearlo. Porque ¿cuál fue el síndrome de Elí? Tengo unos hijos impíos. ¿Qué voy a hacer? Llevarlos al templo. Y que Dios me los arregle. Amén. ¿Y sabe qué queremos? Que muchas veces en nuestra casa sea Dios quien arregle nuestro desorden. Pero fue nuestro desorden, no de Dios. Pero eso sí, cuando algo sale mal, ¿a quién le echamos la culpa? Amén. ¿Por qué lo permitiste, Dios? Dios no lo permitió. Tú así lo decidiste. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos tienen el síndrome de Elí. Y Elí, no conforme solamente con tratar de que Dios arreglara la situación, ¿qué cree que hizo? Pregúnteme, ¿qué? Ayúdeme, porque lo veo con sueño hoy y si no, mejor nos dormimos juntos. Aquí ahorita me siento y roncamos todos aquí. Pregúnteme, ¿qué? No, nada más yo los llevó al templo, los hizo sacerdotes. Y hay muchos que, pastor, ahí se los encargo. No, que me los encarga, es un trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Es su trabajo. Los años que tantos pasaron en su casa y lo que aprendieron mal y lo que aprendieron bien es lo que van a reflejar. El problema es que Elí estaba bien ocupado de juzgar a Israel, pero sus hijos, ¿cómo estuvieron? Abandonados. ¿Y cuál es el síndrome de Elí? El abandono de la familia por justificación de la iglesia. ¿Lo ha escuchado en algunas iglesias? Sirve, no te preocupes, 10 cultos si se puede, aunque no veas a tu familia. ¿Cómo? Ven, martes, domingos, viernes, ven a servir. Eso es el síndrome de Elí. Vas a ver que tus hijos algún día, de ver tanto amor, se van a acercar. Y tú pasan los años y más te odian. Pastores ignorantes. ¿Me entienden? Porque ¿cómo podemos tener aquí y permitir? No quiere decir que por eso ahora te vas a vivir en tu casa. No, es tener un equilibrio y entender cuál es el diseño. ¿Cuántos dicen amén? Y el problema es que Elí no entendía del diseño. Él solamente se apegaba a su trabajo y hacía un buen trabajo como juez, ¿como qué?
juez. Pero juzgaba al pueblo, pero no gobernaba su casa. ¿Por ahí he escuchado algún dicho que dice candil de la calle? ¿Cuántos dicen amén? Así estaba Elí. ¿El síndrome de qué? Elí. Hoy prolifera mucho en el cristianismo. ¿Cierto o falso? ¿Sabe qué? Muchos cristianos vienen a la iglesia para olvidarse por lo menos 2 horas de sus problemas. Yo creo que en esta noche no hay ninguno. Así, cuéntale a ver si tiene cara de problema al de al lado. Dile, te veo cara de hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que usted no venga por su necesidad, porque si no está a nivel de creyente, ya lo habíamos hablado, lo hablé con mi hermana el día lunes. Hay 3 niveles de cristianos. Los creyentes, ¿qué los mantiene a los creyentes? Su necesidad. Los discípulos, ¿qué los mantiene a los discípulos? La enseñanza. Y los hijos, ¿qué mantiene a los hijos? El amor. Pregunta, ¿en qué nivel está usted? A lo mejor todavía sigue en la necesidad, bendita necesidad. ¿Sabe cuándo se ve la necesidad? Nunca, porque es lo que lo mantiene en Cristo. Pero cuando usted entienda que con necesidad y sin necesidad está en Cristo, entonces las cosas cambiarán, porque usted está buscando primero el reino, y eso es una ley. Mateo 6:33, busca primero el reino y lo demás será añadido. Dile al de al lado, deja tu necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad va a seguir ahí, y hablando de ella no vamos a solucionar nada. Dale un aplauso al Rey de Gloria, amén. ¿Quién vive? Entonces, hoy tenemos que hacer un trabajo que es, hermano, comenzar a quitarnos el síndrome de Elí. Dicho síndrome afecta a muchos cristianos. Piensan que por un culto Dios le va a solucionar su vida. Piensan que algo va a pasar. Yo conozco cristianos que viven con una falsa esperanza. Les enseñan mal en la iglesia. Están los problemas mal. No te preocupes, vamos a orar con respeto y... A ver, fuerte. Con respeto y... Ya sabe. Con respeto y sin respeto, pastorcito. Porque sé que me oye. Pues si vamos con oraciones, indulgencias y plegarias y peticiones, mejor se los mandamos al cura. Porque llevan 20 años orando por el mismo problema y en vez de mejorar, se pone peor. No quiero decir que la oración no tenga poder, es necesario orar. Pero después de orar, es necesario actuar. ¿Me está entendiendo? Y yo conozco cristianos que piensan que una oración les va a cambiar la vida. Son cristianos circunstanciales. ¿Cómo son? ¿Quién es un cristiano circunstancial? Que piensa que una circunstancia le va a cambiar la vida. Siguen tratando de pegarle al gordo. ¿Sabe cuál es eso, verdad? Creo que ya ni existe. Pégale al gordo, ¿lo lleva a escuchar? Y no se refiere a su esposo, El cachito de la lotería. Piensan que un día el jefe va a llegar de buenas, que un ángel se le va a aparecer al jefe y va a decir: asciende a mi hijo. No va a pasar eso. Que se va a abrir en el cielo, en la recámara, una puerta grandota y va a iluminar y le va a decir a sus hijos: ya cambien su manera de vivir. Eso no va a pasar. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú cosechaste. Y aquí está otra ley, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tantos años, escúcheme, lo que tantos años sembraste es lo que ahora estás cosechando. No necesitas ir con Madame Sassou. ¿Sabe qué va a recibir mañana? Lo que hoy está haciendo. Fin. Nada más. ¿Cuántos dicen amén? Digan al lado la ley de la siembra y la cosecha. Hay 2 cosas que debes de aprender. Hay gente que dice: pastor, ¿y por qué debo de perdonar? Es bien cierto, el perdón no va a cambiar nada del pasado, pero sí todo del futuro. Y del pasado, pues ya se quedó atrás. Dijera el difunto José José, mejor él lo entendía. Ya lo, bueno, ni tanto, pero ahí como que le llegó un destello. Ya lo pasado no me... Dile al lado, del pasado no vas a arreglar nada. El perdón no arregla el pasado. El perdón no arregla ¿qué? Pero sí el futuro. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y hay un problema, que Elí tuvo una falla, tuvo una ¿qué? Que vamos a arreglar más, vamos a ver más adelante. Elí, no eran sus hijos Ofni y Fines, no eran los primeros que morían.
¿No eran los primeros que qué? Escúcheme. ¿Usted sabe quién fue el padre de Elí? Ya se lo dije. ¿Sí lo recuerda? ¿Quién era el padre de Elí? No, Sansón fue quien le antecedió como juez, pero no fue su padre. ¿Quién fue su papá de Elí? Su nombre del padre de Elí era Itamar. Cuarta descendencia de Aarón. Por lo tanto, el abuelo de Elí se llamaba... Ya se lo acabo de decir. Dios santo, yo pensé que todos le iban a gritar. Se me quedó diciendo como, ¿qué está hablando? Ok, a ver, situémonos aquí. Otra vez le voy a explicar. A Elí se le murieron 2 hijos. ¿Se le murieron qué? ¿Por qué se le murieron? Porque eran impíos. ¿Eran qué? Y no hacían las cosas con amor a Dios y no conocían a Dios. Aunque su papá era un juez de Israel. Se supone, y no nada más era juez, era sumo sacerdote. Estos eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. ¿Usted conoce a cristianos que no conocen a Cristo? Yo sí, muchos. Más del 80-90% de cristianos. Que pertenecen al cristianismo, pero no a Cristo. Son de la cristiandad. Se saben los cantos, saben aplaudir. Algunos son hasta músicos. Bueno, hasta pastores. Para pronto. Y no conocen a Cristo. Bueno, estos estaban algo, hagan cuenta que en Nicolás Romero en el 2019. Algo parecido. Y no estoy hablando de usted. Si se ofende es porque es personal, entonces. Dígale al lado, tú eres hijo de Dios. Elegido, ¿qué eres? El hijo de Dios y elegido. Escuche. Y esto no conocían a Dios. Ahora, se murieron 2. Lo importante que tenemos que detectar es si esto ya había pasado con anterioridad. Y entonces hay que remontarnos. ¿Quién fue el padre de Elí? Se llamaba Itamar. Itamar fue el 4º hijo de Aarón. ¿El 4º qué? Por lo tanto, ¿quién era el abuelo de Elí? Otra vez, ¿quién era el abuelo de Elí? Y a Aarón se le murieron sus 2 primeros hijos, el primogénito y el segundo, llamado Abiú y Eleazar. Se le murieron 2 hijos. No es cierto, es Abiú y no fue Eleazar. Eleazar fue el tercero. Y el 4º es Itamar. Pero sus 2 primeros hijos se le murieron. ¿Se le qué? ¿Por qué se le murieron? Por lo mismo. Ofrecer fuego extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que le pasó a Elí es algo que ya le había pasado a su familia. ¿Y sabe qué es esto? La ley de la repetición. ¿La ley de la qué? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando no se soluciona algo, sus hijos lo van a repetir. Y eso es ley. Dile al lado cuántas cosas van a tener que solucionar tus hijos. Y eso es triste. Porque entonces los padres no sirvieron para mucho. Para no decir para nada. Por eso dije para mucho. Porque imagínate que tus hijos tengan que resolver tus problemas. Y esto es un tema. ¿Sabe qué hizo? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe qué hizo Aarón? Cuando Moisés llega y le dice, tus hijos murieron, pero Dios te lo había advertido. ¿Sabe qué dice la Biblia que hizo Aarón? Se quedó callado y no dijo nada. Y eso es lo peor. Guardar silencio cuando las cosas que pasan en tu familia tú ya las veías venir. Abiú y Nadab. Sí, porque el tercero es Eleazar y el 4º es Itamar. Entonces Abiú y Nadab. Entonces Abiú, que era el primogénito, y Nadab murieron por ofrecer ¿qué? Fuego extraño. ¿Y qué hizo cuando murieron Aarón? Callado. ¿Sabe qué hizo Elí cuando murieron sus hijos? Porque Dios se lo avisó por medio de Samuel. ¿Está conmigo o no? ¿Qué quiere decir? Escuche lo que voy a decir. Que entonces un progenitor no es un padre, porque un padre actuaría en lo que fuera necesario para que sus hijos fueran rescatados. El ejemplo es Dios. Mandó a su hijo para morir por nosotros y lo que parecía perdido fuera rescatado. Eso es lo que hace un padre. Por lo tanto, el hombre no está bajo el diseño de Dios, está bajo la herencia de Adán. Y a Adán también se le murió un hijo llamado Abel porque su hermano lo mató. Y entonces estamos entendiendo que el hombre, escúchame bien, perdió el diseño por simple naturaleza.
Diga conmigo, ninguna persona que nace de vientre humano nace con el diseño. ¿Qué hemos pasado todos estos años? Progenitores, con consanguíneos. Pero hoy el Señor, en sus últimos días, antes de que Él regrese, está preparando a la que ha de ser la familia que vivirá eternamente con Él. Y esa está en esta noche aquí sentada. Dar un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Digan conmigo, no permitiré que mis generaciones mueran. ¿Lo está entendiendo? Vamos a continuar leyendo. Versículo 13, léalo usted en voz fuerte, por favor. Versículo 13. ¿Qué dice? A ver, pero con ganas. 1, 2, 3. Siguiente versículo, pero quiero que lo lean bien, hermano. Aquí parecía, vamos a dar mejor clase de ABC, ¿eh? A ver, léalo más fuerte. 1, 2, 3. Y lo metía en el calor, en la olla, en el caldero, en la caramita, lo sacaba el cambio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Entonces, ¿cómo trataban a los del pueblo de Israel? Mal. ¿Cómo trataban el sacerdocio? Mal. O sea, no eran gente respetuosa. Era gente sin orden, sin principios, sin orden. Ese tipo de gente que de verdad yo he visto, con mucho respeto lo digo y sin respeto, que hay niños que van con sus padres y los niños les dicen groserías y los papás se ríen. Se ríen. ¿Me entiende? Y hoy, ¿sabe qué? ¿Cuál es el consejo de los pastores? Con mucho amor lo digo. En algún día, en algún momento Dios va a hacer algo. Dios no tiene que hacer nada, Él ya hizo todo para que sus hijos fueran reconciliados. ¿Sabe a quién le toca? A usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién nos toca? A nosotros. Entonces, el problema de Elí es que Elí aprendió a ser buen juez y aprendió a ser buen sacerdote, pero no aprendió a ser ¿qué? Padre. ¿Por qué? Imagínese usted, escuche lo que voy a decir. Imagínese usted lo que vivió Itamar. ¿Quién era Itamar? ¿Quién era Itamar? Ok. ¿Qué vivió Itamar? Sus dos hermanos Nadab y Abiú murieron. Eso genera un trauma. ¿Qué genera? Y entonces Itamar, dice la palabra de Dios, escúcheme, que cuando murieron sus dos hermanos, se puso a hacer un, ¿cómo le llaman? Cuando cuentan todo lo que hay en un lugar. Un inventario del templo, exactamente de toda la inmobiliaria del templo hasta del último tenedor. O sea, se puso a hacer exhaustivamente. Itamar hizo su trabajo, ¿me entiende? Pero ahora ellos estaban por miedo. Ya no lo hacían por amor. ¿Lo está entendiendo o no? Entonces quiere decir que Itamar se evocó tanto en hacer las cosas bien para el templo, pero descuidó. ¿A quién era su hijo? Elí. ¿Y qué fue lo que hizo Elí con sus hijos? Lo mismo. Y mucha gente lo que está tratando de hacer es solucionar las cosas de afuera, cuando el verdadero problema está adentro. Porque ¿sabe cuál fue el problema con Aarón? Que Aarón en ningún momento puso cuidado en sus hijos, Nadab y Abiú, para que ellos amaran a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hijos no aprenden con gritos ni con instrucciones, sino ellos aprenden con formación y educación. Y eso se da con una base que es amor. ¿Me entienden? Muchos de aquí, mi hijo tiene que ir a la iglesia, pero nunca le llegas expresando amor. ¿Tú crees que tiene ganas de venir? Si no vas a la iglesia, te vas a ir al infierno. Pues si ya lo estás declarando. O sea, ¿la iglesia es la que salva o Cristo? Entonces, ¿qué es más importante? Que ellos se reconcilien con Cristo. ¿Y quién debe de reflejar a Cristo? Dile al lado, nosotros debemos reflejar a Cristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bien. Ahora, para terminar,
¿Me regala 5 minutos? Vamos otra vez al versículo número 12, por favor. Hay una palabra aquí que vamos a comenzar a hablar. 12, con eso vamos a terminar. Léalo en voz fuerte. 1, 2, 3. ¿Eran hombres qué? Digan conmigo, hombres impíos. Ok, aquí es entender. No dice que eran hombres pecadores. No dice que eran hombres malos. Dice que eran hombres impíos. ¿Y qué es un impío? Un pecador es aquel que peca sin conciencia. ¿Que peca qué? Y un impío es aquel que transgrede su conciencia. Otra vez, lo repito. Un pecador es aquel que peca sin, quiere decir, y pecador es todo el que nace de Adán. Y ustedes se cuentan. Ahorita me tocó ir ayer a Nicolás, Nicolás Romero, estoy aquí, ¿verdad? A San Juanico, San Juan y Huastepec, allá donde fue la explosión. Y veía a todos los peregrinos desde el cielo, una hermosa, pero eso sí, fumándose un toque, pero desde el cielo, otros con el activo desde el cielo, unos son unas caguamotes. Yo dije, no, hombre, estos están bien, van bien felices. ¿Está conmigo o no? Pero ellos no tienen conciencia. Bueno, y de la conciencia se deriva el conocimiento, que es una con otra. Después de explicar eso. Pero no tienen ¿qué? Conciencia. Pero imagínate que venga un cristiano después de 20 años crudo al culto. Ese no es pecador. Aquellos eran pecadores. Este es impío. ¿Por qué es diferente? ¿Qué quiere decir? Los pecadores no tienen ¿qué? Conciencia. Pero el impío es el que transgrede la conciencia. Quiere decir, sé que debo de hacer, pero no lo hago. ¿Está conmigo o no? ¿Esto es un qué? Impío. Dile al lado, ay. Porque en el templo, ¿en el qué? Fuerte, ¿en el qué? Habían dos que se llamaban sacerdotes, hijos de Elí, pero eran impíos. El hecho que una persona sea cristiana, pastor, ¿sea qué? Predicador, profeta, apóstol, ¿quiere decir que no es impío? No, señores. El título, dicen por ahí, el oficio no hace al monje. El título no hace al médico, ni tampoco al hijo de Dios. Un hijo de Dios debe de experimentar algo que se conoce como nuevo nacimiento. Pero no puede haber nuevo nacimiento si no hay una conversión. Escuche, y el problema es que hoy tenemos cristianos convencidos, pero no convertidos. ¿Y por qué están convencidos? Porque saben que Jesucristo es la felicidad, el camino, el amor y la vida, pero viven como desgraciados. Y no es ofensa. Y si lo toma como ofensa, qué bueno, porque lo está tomando en su carne. ¿Qué es un desgraciado? Persona sin gracia. ¿Me está entendiendo o no? Y hoy tenemos cristianos que bien bonito aplauden, alabaré, santo, santo, tómalo, y hoy quiero danzar con libertad, pero los ves todos esclavos. ¿Me entiende? Porque entonces, escúcheme, que yo sea pastor no me hace hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para poder ser hijos de Dios debemos de experimentar el nuevo nacimiento, y eso solamente es obra del Espíritu Santo. Lo había explicado la vez pasada. Nosotros podemos ver en Mateo que el Señor dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, y el Señor ¿qué dirá? Apartaos de mí, malditos. No lo digo yo, estoy citando la palabra. Hacedores de maldad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Fácil y sencillo. ¿Cómo dijeron antes? Señor. Otra vez, ¿cómo dijeron? Señor, Señor. Pero les faltó un qué. Señor, Señor, Señor. O sea, reconocieron el señorío del Padre, reconocieron el señorío del Hijo, pero no el del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en Corintios, donde el Espíritu es el Señor, ahí hay libertad.
Quiere decir que muchos no reconocen el señorío del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el señorío no tiene que ver con una confesión, sino con el gobierno del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué produce eso? Efesios 6, frutos. Muchos dirán, Dios mío santo, está enojado el pastor. No, estoy predicando en amor. Porque un padre exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Y yo soy representando únicamente aquel que me envió. Su nombre es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, Señor, Señor, Señor. Y los impíos pueden hacer milagros, orar por enfermos y se sanan. Y tienen las iglesias bien llenas, mire. ¿Me entienden? Ay, no sufren por una serie, ¿no? Aquí el pastor me dijo que ya nos alcanzó para la serie. No, allá no sufren. Allá cuántas quieren. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque hasta esos son medios. Salen y a ver quiénes van a dar series. Cómprenlas con todo lo que saca de lana. Son una empresa. Pero ¿qué es impío? Saber qué tienes que hacer y no hacerlo. En algún día, voy terminando. No hemos iniciado la parte de la impiedad, ¿eh? Esta es la introducción. Y a partir de ahora inicia el camino de los hijos impíos. Arrancamos. Hace 3 minutos. En algún momento hubo un pastor que en algún momento vamos a invitar. Un edificador. ¿Un qué? El problema es que hoy la iglesia no tiene edificadores, tiene entretenedores. Gracias a Dios aquí hay edificadores. De verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y se da cuenta porque algunos salen y dicen, ya no quiero regresar, pero están aquí. Entonces dicen amén. Porque la palabra edifica. Fueron con uno de estos entretenedores a una iglesia grande que le llaman Ciudad no sé qué, allá por Guatemala, con Carlos. Y lo digo fuerte y quedito. Y lo invitaron a predicar. Y este apóstol iba a viajar a Colombia y le dijeron, no. La verdad es que lo que enseñaste nos dejó muy nutridos. Quiero que me transmitas de esta verdad presente. Después explicaré todo eso. Dijo, ok. Dejo pasar el avión, te mando en mi avión personal. Porque tiene avión personal. Antes tenía una casa que se llama Casa de Dios, ahora ya no es una casa, ahora es una ciudad. Y cuando terminó, después de 5 días de exponerle esto que enseñamos aquí, ¿sabe qué dijo ese hombre? Todo lo que usted dice, apóstol, es verdad. Pero si yo le enseño esto a la iglesia, ya no serían dependientes de lo que hacemos aquí. Y entonces ya no sería una ciudad llena, sino una ciudad vacía. Y eso no me conviene. Entonces, pues, habrá otros quienes prediquen esto, pero yo continúo con lo que tenemos. Y qué triste, porque él escuchó la verdad. Y ahora él no va a tener justificación, porque él sabe qué tiene que hacer y no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Yo oro por él. Yo no digo es siervo de Dios o no. No me toca a mí ser juez. A mí me toca interceder para que Dios obre en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Igual que usted. Y no es el único. Entonces, ¿qué pasa hoy en día, pastor? Que muchos están anulando y acabando con su conciencia. Dile al de al lado, ¿cómo va tu conciencia? El camino del impío inicia cuando la primera vez su conciencia le dice que no. ¿Y qué cree que dice él? Sí. La palabra conciencia, termino con esto. Le dije 5 minutos y ya van 7. Entonces, pues me agarro los 3 más para que sean 10. Amén. No estuviéramos en la posada porque, amén, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, termino. La palabra impío viene de la palabra hebrea, rasha. Apúntele, rasha. ¿Ya lo había dicho esto o no? Rasha. Rasha. Y esto después mi esposa les va a poner aquí todo hoy, ¿no? Dentro de 8 días. Dentro de 8 días les quiero pedir a todos que vengan porque vamos a orar por las familias. Va a venir usted con su familia y quiero pedir un favor. Sabemos que el aceite no tiene ningún poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿No tiene qué? Ningún poder. Quien lo tiene es Cristo. Pero en ocasiones estos son medios. ¿Son qué? Medios. Como los pañuelos que el apóstol Pedro sí dio y los envió a los enfermos y sanaron. Después les explicaré todo eso. Y no vamos a adorar ahora el pañuelo.
Pero quiero que todas las familias que vengan dentro de 8 días, si puede venir el papá y el jefe de familia, esa cabeza, vengan todos, pero traigan un aceite de olivo. ¿Un qué? Aceite. Porque los papás van a orar por los hijos y van a romper maldiciones de impiedad. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de 8 días, dile al de lado, no faltes. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, le pienso pedir al pastor Pablo que venga a apoyarnos, porque pues somos bastantes, y para que lo hagamos rápido, yo oraré por unas familias, el pastor Ismael por otras, y el pastor Pablo orará por otras. Bien, Rasha quiere decir una persona moralmente mal. ¿Moralmente qué? O sea, esa persona es las que me vean. Si ya saben cómo son, ¿para qué me invitan? ¿Ha escuchado eso que está de moda? Yo oigo eso y digo, Dios santo. Amén. Es una persona que ya no nada más está mal, sino que le hace fiesta a su malicia. Lo voy a explicar dentro de 8 días bien. Es una persona, escúcheme, no solamente moralmente mal, sino activamente mal. O tiene una alta actividad de maldad. Alta actividad de maldad. Eso significa Rasha. ¿Qué es una persona con alta actividad de maldad? Que su mente siempre está pensando en lo malo. Pregúntale al de al lado, exactamente, la perversidad. Pregúntale al de al lado, ¿qué piensas cuando estás solito? Amén. Yo los veo y digo, no, pues salmos e himnos espirituales, porque es lo que dice el apóstol Pablo. En esto pensar. Pero ¿qué piensas cuando estás solito? Ya cuando se ríen es porque algo piensan. Una camioneta blanca, no sé quién sea. Allá va. Pregúntale al de al lado, ¿qué piensas cuando estás solo? ¿Qué es una persona activamente mala o con una actividad de maldad? ¿Qué? Alta. Que esta persona de continuo se encuentra rodeado en círculos adversos y negativos. De continuo se encuentra en situaciones malas, en lugares malos y con personas malas. Dile al de al lado, con quien te juntas, habla de quién eres. Dile, ¿quieres saber quién eres? Mira de quién estás rodeado. ¿Me está entendiendo o no? Vamos a continuar y a terminar. Activamente malo con una actividad alta de maldad. Es una persona condenada a la muerte. Quiere decir que la impiedad en automático atrae a la muerte. Muertes prematuras, gente que estaba en la calle y lo mataron con un balazo. ¿Me entiende o no? Yo conozco una persona que en alguna ocasión dijo, no sé por qué si a mi hijo lo mataron, él era bien bueno. Y yo dije, era bien bueno, y pasados los años resulta que había violado a 3 sobrinas y no lo sabía nadie. Ya muerto lo dijeron, pero eso es el resultado. La impiedad que atrae la muerte. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Diga conmigo, la impiedad atrae a la muerte. Voy terminando. Es una persona delincuente. ¿Es una persona qué? Una persona impía es delincuente. Y esa persona no necesariamente te quiere robar tu casa. Hay cosas más importantes que robarte, como la paz, la felicidad. Y tú te das cuenta que una persona impía se acerca a ti y te quita toda la paz. ¿No te ha tocado esa gente que de pronto en tu trabajo la ves y ya como que todo en el día gris? ¿Y qué pasó? Gente impía. Y usted debe de alejarse de esa gente. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tener mayor posición en Cristo. Pero yo conozco gente así, hermano, de verdad, delincuente, que quiere robarte tu paz, tu amor, tu felicidad. Y en casa lo peor es tener gente impía. Porque imagínense, una ocasión nos invitaron a una casa y estábamos bien alegres comiendo todo. Y llegó el abuelo. Pero cuando llegó el abuelo, se fue la paz y la alegría. Y dije, ¿qué pasó aquí? Y todos mal. Y dije, ¿por qué? No, pues el que entró el abuelo tenía una cara de Hitler. Y algunos dicen, es que tiene carácter. No tiene carácter, es una persona inmadura en su carácter. Porque tener carácter es gobernarlo. Y ese de que llegó, se me quedó viendo y me dijo, buenas noches.
Y le dije, buenas noches. Sí, para uno y medio. Amén. Sí, me dijo, buenas noches, buenas noches. Y se me quedó viendo, digo, ay, no me tiene miedo. Y todos lo saludaron y cuando llega a mi lado me dice, ¿le puedo dar la mano? Y me paré y dije, no, mejor deme un abrazo. Porque yo noté que todos estaban, yo dije, Dios santo. Y resulta que el abuelo fue el que golpeó a todos, porque él recibió educación militar. Cuando llegaba y él, si llegaba a las 5 de la mañana, paraba a todos. Y él creía que pues estaba en un campo militar. ¿Me entiende? Escúcheme. Y el problema es que él le llamaba a lo malo que bueno, al grado que uno de sus nietos se quitó la vida. ¿Se da cuenta todo lo que provoca? Pero eso, lo más triste de todo esto es que él había aceptado a Cristo, pero no había cambiado su condición, porque siguen las cosas iguales o peores. Y eso es impiedad. ¿Eso es qué? Impiedad. Y él quizás no les robaba físicamente, pero sí les robaba anímicamente y peor, espiritualmente. Dile al lado, hay diferentes tipos de delincuentes. Ahora, termino. Ya, ahí lo voy a dejar porque Rasha nos trae mucho más, ¿eh? Sí, ya. Dentro de 8 días les voy a explicar esto. ¿Qué es lo que pierde un delincuente? ¿Qué es lo que pierde un delincuente? Su libertad. ¿Y cómo anda el delincuente todo el tiempo? No tiene paz. ¿No tiene qué? ¿Cómo sabrás si tú no eres el delincuente? Si no tienes paz. Yo conozco cristianos que, ¿verdad? Parece que le deben al Pacino y eso que se murió. Pues, yo conozco cristianos que de verdad a todo le tienen miedo. No tienen paz en su vida. Cuidado, hermano. Porque solo los que deben tienen miedo. Con todo respeto, yo al único que le debía era a Dios, pero hubo uno que pagó por mí. Y ahora ni siquiera soy deudor de Dios. Si soy deudor es de uno, Cristo. Porque Cristo ya pagó todo por mí. ¿Cuántos creen que le deben algo a Dios aquí? Cuidado, porque hay gente que dice que sí, pero no. Usted ya no le debe nada a Dios. Porque la palabra del Señor dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, y en el original griego quiere decir, no se le debe ¿qué? Nada. Si usted cree que le debe algo es porque entonces el sacrificio no fue suficiente. Y nosotros no le debemos nada porque Cristo lo pagó. Pero hay uno con el que estamos eternamente adeudados. ¿Con quién? Con Cristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Ahora, a todos los que nos oyen a través de 87.7 y aquí, si usted acaba de escuchar el inicio del camino de la impiedad y hoy identificó que hay áreas ahí que dicen, no, la moral está por los suelos, la actividad de maldad en mi cabeza no me para. Ya vieron la delincuencia, que hay quienes en su casa le roban, hay un ambiente tóxico. Le quiero decir que todo esto le ocurrió también a Elí. Y el destino de sus hijos, Ofni y Fineas, fue muerte. A lo mejor usted dice, pues no estamos muertos físicamente, pero muchos sí lo están espiritualmente y anímicamente. Te quiero decir que no todo está perdido. Se puede hacer algo. Y no soy yo quien lo hace, sino Cristo. Porque Cristo nos vino a revelar el diseño nuevamente que Adán perdió. Y ese diseño incluye a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Dile al lado, sí se puede rescatar. Se puede rescatar Toda tu casa. toda tu casa. Dile al lado, pero iniciamos contigo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Póngase sobre sus pies. Así que si nos oyes a través de 87.7 FM, llámanos 55 1008 72 87. Queremos orar por ti, por toda tu casa. Recuerda, próximo jueves te esperamos a las 7 de la noche. Ven con toda tu familia. Vamos a orar para que se rompan cadenas de impiedad. ¿Cadenas de qué? Cadenas y maldiciones de impiedad. Cierre sus ojos. Amén. Y comience usted allí en comunión con Cristo, con esa persona maravillosa que lo habita. Presente a su familia. Si hay algo en su casa, en su familia, que usted sabe que no está bien, ríndalo hoy al Señor. Rinda su corazón al Señor. En esta hora, el Señor está dispuesto
Y presto a todos los que con humildad le buscan. Cierre sus ojos. Señor, te adoramos. Vamos, sigue, Señor. Tú conoces todo. Tú conoces la verdad, Señor. No pretendo ocultarla. Dile, hoy lo rindo todo a ti, a esa verdad absoluta, Señor. Vamos, presenta a tu familia hoy y dile conmigo: este es mi deseo, honrarte a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Dile: con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Mi adoración eres tú. Levanta tus manos y
Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Terminemos diciéndole: Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Para sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Escucha, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Dale ese aplauso fuerte a Cristo Jesús. ¿Quién vive? Bien, a lo que nos oyen a través de 87.7 nos despedimos. También en Facebook Live los esperamos este domingo 11 de la mañana. Estaremos hablando acerca del Dios Cronos. ¿Del Dios qué? Cronos. ¿Quién es el Dios Cronos y cómo Él influye en este fin de año? Dile al de al lado, no faltes. Así que nos despedimos. Recuerda, llámanos 55 1008 7287. Damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos despedidos. Amén.